Teosofía. Introducción al conocimiento suprasensible del mundo y del destino. Rudolf Steiner. La naturaleza esencial del ser humano. Las siguientes palabras de Goethe caracterizan admirablemente el punto de partida de uno de los caminos para conocer la naturaleza esencial del ser humano. Tan pronto como el hombre nota la presencia de objetos en torno suyo, los considera en relación consigo mismo, y con razón, puesto que todo su destino depende de si le gustan o le desagradan, de si le atraen o le repelan, de si le son útiles o le perjudican. Este modo natural de mirar y juzgar las cosas es necesario y parece fácil. Sin embargo, expone al hombre a los 1000 errores que a menudo le humillan y le amargan la existencia. Tarea mucho más difícil es la que emprenden los que, ávidos de conocimiento, se esfuerzan en observar lo natural en sí mismo y en sus mutuas relaciones, pues pronto echan de menos el patrón que les servía mientras juzgaban el mundo en relación consigo mismos. Carecen del punto de referencia que gustaba o desagradaba, atraía o rechazaba, consideraba útil o dañino. Deben renunciar a él, y como espectadores cuasi divinos, buscar e investigar lo que es y no lo que agrada. Así, por ejemplo, el auténtico botánico no se conmoverá ni por la belleza ni por la utilidad de las plantas. Estudiará su estructura y su relación con el resto del reino vegetal. Del mismo modo que el sol brilla indiferente para todas las plantas y las vivifica, así deberá él considerarlas y examinarlas por igual, con mirada reposada, y deducir el patrón para que este conocimiento y los elementos necesarios para juzgarlas no de sí mismos, sino del ámbito de las cosas que estudia. Este pensamiento de Goethe dirige nuestra atención hacia 3 puntos diversos. El primero son los objetos cuya existencia nos es revelada por los sentidos y que podemos tocar, oler, gustar, oír y ver. Lo segundo son las impresiones que estos objetos originan en nosotros, agrado o desagrado, deseo o aversión, según nos sean simpáticos y útiles, antipáticos y perjudiciales. Y en tercer lugar están los conocimientos que el hombre adquiere como ser cuasi divino sobre los objetos. Estos son los secretos del obrar y de la existencia de estos objetos, los que a él se le revelan. Estos 3 niveles se distinguen netamente en la vida humana y el hombre se da cuenta de que está vinculado con el mundo en 3 distintos aspectos. El primero corresponde a lo que se encuentra como dado y que acepta como un hecho. Por el segundo, convierte el mundo en algo suyo, propio, que tiene significado para él. Y el tercero lo considera como meta hacia la cual debe aspirar incesantemente. ¿Por qué el mundo se presenta al hombre en estos 3 aspectos? Una sencilla reflexión responderá a esta pregunta. Atravieso un florido prado y percibo los colores gracias a mis ojos. He aquí el hecho que acepto como dado. La riqueza del colorido me llena de alegría y el hecho dado se introduce en mi mundo personal. Por mi sentimiento, las flores se vinculan con mi propia existencia. Un año después,
vuelvo a pasar por el mismo prado. Hay otras flores del mismo género y sujetas a las mismas leyes. Me producen nueva alegría, a la vez que emerge como recuerdo la del año pasado, que persisten en mí, aunque se haya desvanecido el objeto que la originara. Si he estudiado aquel género y aquellas leyes, me doy cuenta de que en las flores de este año subsiste lo mismo que descubrí en las del año pasado, y razonaré quizá del siguiente modo. Las flores del año pasado ya se marchitaron. La alegría que me ocasionaron continúa solo en mis recuerdos y está únicamente vinculada a mi existencia. Pero lo que hice mío el año pasado, con la observación de las flores y que se repite en las de este año, sigue subsistiendo mientras crezcan flores de la misma especie. Es algo que se me ha manifestado y que sin embargo no depende de mi existencia como depende de ella mi alegría. El sentimiento de alegría permanece en mí. Las leyes, lo esencial de las flores, permanece en el mundo fuera de mí. Así es como el hombre se relaciona constantemente de un triple modo con las cosas exteriores. No compliquemos lo dicho con puntos de vista que le son ajenos, sino aceptémoslo tal como se nos presenta. De ello se deduce que la naturaleza esencial del hombre ofrece tres aspectos a los que por de pronto, sin otro alcance que el término, damos los nombres de cuerpo, alma y espíritu. El que asocie con estos términos alguna idea preconcebida o hasta alguna hipótesis mal interpretará forzosamente lo que sigue. Por cuerpo damos a entender aquello por medio de lo cual se manifiestan al hombre los objetos del mundo que le rodea. En el ejemplo anterior, las flores del prado. Con la palabra alma queremos indicar aquello por medio de lo cual el hombre une las cosas a su propia existencia y siente gusto o disgusto, agrado o desagrado, alegría o pena. Por espíritu queremos significar aquello que se manifiesta en él cuando contempla como ser cuasi divino, según la expresión de Goethe, las cosas en torno suyo. En este sentido, el hombre está constituido por cuerpo, alma y espíritu. Por medio del cuerpo, el hombre puede entrar momentáneamente en contacto con los objetos. Por medio del alma conserva las impresiones que de ellos recibe. Y por medio de su espíritu se le manifiesta el íntimo contenido que es inherente a los objetos mismos. Solo considerando al hombre desde estos tres aspectos se puede tener la esperanza de llegar a comprender su naturaleza esencial, ya que ellos muestran que está emparentado con el resto del mundo de tres maneras distintas. Por su cuerpo, el hombre está relacionado con todo lo que desde afuera se le ofrece a sus sentidos. Las sustancias del mundo exterior integran su cuerpo. Las fuerzas de este mundo actúan también en él. Del mismo modo que percibe con sus sentidos los objetos del mundo exterior, puede también observar su propia existencia corporal. En cambio, no le sería posible contemplar con este mismo modo su existencia anímica. Todo lo que en mí son procesos corporales puede percibirse mediante los sentidos, pero ni yo ni nadie puede percibir con ellos mi agrado o desagrado, mi alegría o dolor. Lo anímico es un campo inaccesible para la percepción corporal. La existencia corporal del hombre está manifiesta a los ojos de todos, no así lo anímico,
que lleva al hombre dentro de sí como un mundo propio. Por otra parte, gracias al espíritu, el mundo exterior se le revela de un modo más elevado. Aunque esta revelación de los secretos de este mundo tenga lugar en su interior, el hombre en espíritu trasciende su propia personalidad y deja que las cosas le hablen de aquello que para ellas mismas, no para él, tienen importancia. El hombre eleva su mirada hacia la bóveda estrellada. Le pertenece el encanto que siente, no así las leyes eternas de las estrellas. Estas leyes pertenecen a las estrellas mismas que él concibe con su pensamiento en espíritu. Así, el hombre es ciudadano de tres mundos. Por su cuerpo pertenece al mundo que percibe justamente mediante su cuerpo. Por medio del alma se construye su mundo propio. Por su espíritu se le revela un mundo superior a los otros dos. Parece evidente que la diferencia esencial de estos tres mundos hace necesario tres modos distintos de observación para conocerlos y para averiguar la participación del hombre en cada uno de ellos. 1. La entidad corporal del hombre. Por medio de los sentidos corporales conocemos el cuerpo humano. Aplicando el mismo método que tenemos para conocer los demás objetos perceptibles, tal como se observan los minerales, las plantas y los animales, así también se puede observar al hombre, emparentado con estas tres formas de existencia. Al igual que el mineral, el hombre edifica su cuerpo con las sustancias de la naturaleza. Al igual que la planta, crece y se propaga. Al igual que el animal, percibe los objetos que le rodean y a base de sus impresiones forma sus experiencias internas. De ahí que podamos atribuir al hombre una existencia mineral, otra vegetal y otra animal. La diferencia de la estructura de los minerales, de las plantas y de los animales determina sus tres formas de existencia. Estructura o forma que perciben los sentidos y que es lo único que podemos designar con las palabras cuerpo. El cuerpo humano, sin embargo, difiere del animal, lo que no puede dejar de reconocerse, cualquiera que sea la opinión que se profese respecto al parentesco de uno y otro, hasta el materialista más recalcitrante que niegue todo lo anímico no podrá menos que sancionar el contenido del siguiente pasaje del libro. Organón de la naturaleza y del espíritu, del escritor alemán Carus. Si bien es verdad que la estructura íntima y delicada del sistema nervioso y en particular del cerebro sigue siendo para el fisiólogo y el anatomista un enigma todavía insoluble, es, sin embargo, un hecho incontestable que la concentración de esta estructura sigue en el reino animal una línea ascendente y alcanza en el hombre un grado superior al de cualquier otro ser. Este hecho es de suma importancia para el desarrollo espiritual humano. Más aún, podemos decir que es suficiente para explicarlo. Es evidente la imposibilidad de toda aparición de ideas personales y de juicios si el cerebro no se ha desarrollado o tiene defectos de tamaño y de estructura, como sucede con los microcéfalos y los idiotas, del mismo modo que no es posible tampoco la propagación de la especie en el individuo de órganos reproductores atrofiados. Por el contrario, la estructura corporal armoniosa y fuerte, especialmente la del cerebro, si bien no basta para reemplazar al genio, constituye sin embargo la primera condición indispensable para elaborar un conocimiento superior. Así como atribuimos al cuerpo humano tres formas de existencia, mineral, vegetal y animal,
hemos de atribuirle también una cuarta, la específica humana. Por medio de su forma mineral de existencia, el hombre está emparentado con todo lo visible, por su forma vegetal con los seres que crecen y se propagan, por su forma animal con los que perciben lo que les rodea y desarrollan experiencias interiores con base en impresiones exteriores. Por su forma humana de existencia constituye, hasta desde el punto de vista corporal, un reino aparte. 2. La entidad anímica del hombre. La entidad anímica del hombre difiere de su corporalidad y constituye un mundo interior propio. El examen de la sensación más elemental pone inmediatamente de manifiesto esta particularidad. Nadie puede saber de antemano si otra persona siente dicha sensación en la misma forma que él. El daltonismo, por ejemplo, es un fenómeno conocido, y los que sufren de este defecto visual ven las cosas en diferentes matices de gris. Otras personas son ciegas solamente para ciertos colores, y la imagen del mundo que los ojos les transmiten es diferente de la que obtienen los llamados hombres normales. Lo mismo puede decirse poco más o menos de los otros sentidos. De ahí se deduce sin más que la impresión sensorial más simple pertenece ya al mundo interior. Con mis sentidos corporales puedo percibir la mesa roja que otro también percibe, pero no la sensación que del rojo tiene esta otra persona. Por consiguiente, hemos de calificar de anímico lo que es impresión sensorial. Una vez evidente este hecho, pronto dejaremos de considerar las experiencias interiores como meros fenómenos cerebrales o algo parecido. A la impresión sensorial viene a vincularse en primer término el sentimiento. Entre las sensaciones, unas nos causan placer, otras penas. Se trata de modificaciones de nuestra vida interior, anímica, con nuestros sentimientos. Nos creamos un segundo mundo, además del que influye sobre nosotros desde fuera. Y todavía interviene un tercer factor, la voluntad. Por medio de ella obra el hombre a su vez sobre el mundo exterior y le imprime su propio ser interior. El alma humana se vierte en cierto modo en el mundo exterior por medio de sus actos volitivos. Los actos humanos se distinguen de los fenómenos de la naturaleza externa en que los primeros llevan la impronta de la vida interior del hombre. Así pues, se enfrenta el alma como elemento propio que caracteriza al hombre con el mundo exterior. De ese modo recibe los estímulos y configura de acuerdo con ellos un mundo que le es propio. De este modo se convierte la corporalidad en fundamento y soporte para lo anímico. 3. La entidad espiritual del hombre. Lo anímico en el hombre no está determinado únicamente por el cuerpo. El hombre no vaga de una impresión sensorial a otra sin dirección ni objeto, ni obra bajo el impulso de cualquier estímulo, ya proceda de afuera o de su propio organismo, sino que reflexiona sobre sus percepciones y sus actos. Debido a la reflexión sobre sus percepciones, adquiere conocimientos acerca de las cosas. Debido a la reflexión sobre sus actos, introduce un nexo racional en su vida. Sabe el hombre que sólo dejándose guiar por rectos pensamientos, tanto en su cognición como en sus actos, podrá cumplir dignamente su misión de hombre. Por consiguiente, el alma se encuentra colocada
entre dos necesidades. Por las leyes del cuerpo está gobernada conforme a una necesidad natural. En cambio, se deja determinar por las leyes que le conducen a un pensar correcto, porque reconoce libremente su necesidad. La naturaleza somete al hombre a las leyes de su organismo. Él, a su vez, se somete voluntariamente a las del pensamiento. De este modo se convierte en miembro de un orden. Este orden superior es el espiritual, superior a aquel al que pertenece su cuerpo. Por otra parte, lo corporal difiere de lo anímico tanto como éste de lo espiritual. Mientras nos limitemos a considerar las partículas de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno que actúan en el cuerpo, no podremos tratar del alma. La vida anímica comienza solamente cuando a esos movimientos se agrega una sensación, saboreo algo, experimento placer. Del mismo modo, mientras solo observemos las experiencias anímicas que vive el hombre al entregarse completamente al mundo exterior y a su vida corporal, no tendremos en cuenta al espíritu. Lo anímico es más bien base para lo espiritual, como lo corporal lo es para lo anímico. El naturalista se ocupa del cuerpo, el psicólogo del alma y el investigador espiritual del espíritu. Distinguir claramente, por observación de la propia personalidad, la diferencia entre cuerpo, alma y espíritu es indispensable para quien, mediante el pensar, quiere llegar a comprender la naturaleza esencial del ser humano. Cuarto, cuerpo, alma y espíritu. Para llegar a una concepción justa de sí mismo, el hombre tiene que elucidar lo que en él significa el pensar. El cerebro es el instrumento corporal del pensar. Así como solo con ojos bien formados podemos percibir los colores, asimismo necesitamos un cerebro bien estructurado para pensar. La integralidad del cuerpo humano está constituida en forma tal que encuentra su coronación en el cerebro, órgano del espíritu. La estructura del cerebro humano solo puede comprenderse si se considera con miras en su función, la de servir de base corporal al espíritu pensante. Esto lo muestra un reconocimiento comparativo del reino animal. En los anfibios, el cerebro es todavía pequeño con relación a la médula espinal. En los mamíferos es proporcionalmente mayor y en el hombre alcanza su mayor tamaño en comparación con el resto del cuerpo. Ciertos prejuicios se oponen a semejantes reflexiones respecto al pensar. No pocas personas se encuentran propensas a desestimarlo, por considerar que la vida íntima del sentimiento y la sensibilidad tienen un valor más alto. Incluso hay quien afirma que nos elevamos al conocimiento superior no con el pensamiento frío, sino con el fervor de la sensibilidad, con la fuerza espontánea de las emociones. Los que así hablan temen que el pensar claro embote el sentimiento. Lo que indudablemente es cierto en lo tocante al pensar corriente que se aplica tan solo a los objetos de utilidad práctica. Lo contrario sucede con los pensamientos que conducen a las regiones superiores de la existencia. No hay sentimiento ni entusiasmo que en fervor, belleza y exaltación
puede compararse a las emociones que surgen de los pensamientos puros y cristianos relacionados con los mundos superiores. Los sentimientos más elevados no son precisamente los que nacen espontáneamente, sino los que se logran con un enérgico trabajo mental. La estructura del cuerpo humano lo hace idóneo para pensar. En él se halla combinadas para permitir la manifestación del pensamiento las mismas sustancias y energías que se encuentran en el reino mineral. Este conjunto de sustancias minerales, integrado con arreglo a su función, lo llamaremos en adelante el cuerpo físico del hombre. Esta estructura mineral, en la que todo se conjuga hacia un centro, el cerebro nace por propagación y alcanza por crecimiento su pleno desarrollo. Propagación y crecimiento son comunes al hombre, al animal y a la planta, y diferencia lo viviente del mineral inanimado. Vida nace de vida por medio de un germen. El descendiente queda vinculado a sus predecesores a través de una línea de vida. Las fuerzas que dan origen a un mineral se relacionan directamente con las sustancias que entran en él. El cristal de roca se forma por las fuerzas inherentes a la sílice y al oxígeno. En cambio, las fuerzas que forman una enzima debemos buscarlas a través del germen, en las plantas materna y paterna. En la reproducción, la forma de la enzima se transmite de los ascendientes a los descendientes. Existen condiciones innatas, propias de todo lo que vive. Muy grosera era aquella concepción de la naturaleza que afirmaba que ciertos animales inferiores y hasta peces podían formarse del limo. La forma de lo viviente se transmite por herencia. Por lo tanto, el desarrollo de todo ser viviente depende del padre o de la madre de que procede. En otras palabras, del género a que pertenece. Las sustancias que lo componen cambian constantemente, pero el género subsiste durante la vida y se transmite a los descendientes. El género es, por consiguiente, lo que determina la combinación de las sustancias, y llamaremos fuerza vital a lo que da origen al género. Así como las fuerzas minerales se expresan en los cristales, del mismo modo la fuerza vital formativa se expresa en los géneros o formas de la vida vegetal y animal. El hombre registra las fuerzas minerales por medio de los sentidos corporales, pero solo en la medida en que tiene sentidos que le permiten registrarlos. Sin el ojo no existe percepción de luz. Sin el oído, ninguna percepción de sonido. Los organismos más inferiores no poseen, de entre los sentidos corporales humanos, sino una especie de tacto. No existen para ellos, como percepción humana, más que las fuerzas minerales que el tacto puede captar. A medida que en los animales superiores se van desarrollando los otros sentidos, se enriquece y diversifica el mundo que les rodea, el mismo que percibe el hombre. Depende por consiguiente de los órganos de un ser viviente que lo que existe en el mundo exterior exista también como percepción y sensación para él. Así, por ejemplo, cierto movimiento del aire se convierte en el hombre en sensación auditiva.
Con los sentidos ordinarios, el hombre no percibe las manifestaciones de la fuerza vital. Ve los colores de la planta, huele su perfume. La fuerza vital se esconde ante este modo de observación. Con todo, así como el ciego de nacimiento no tiene derecho a negar los colores, así tampoco con apoyo en solo los sentidos ordinarios se puede negar la fuerza vital. Los colores existen para el ciego de nacimiento tan pronto como se le opera. Asimismo, el hombre percibe tan pronto como se le despierta el órgano respectivo. Además de los individuos, también los multiformes géneros de plantas y animales creados por la fuerza vital. Entonces se le revela al hombre un mundo enteramente nuevo y percibe no solo los colores, olores, etc. de los seres vivientes, sino también su vida misma. En cada planta, en cada animal siente, además de la forma física, la forma espiritual henchida de vida. A esta forma espiritual le daremos el nombre de cuerpo etéreo o cuerpo vital. Al investigador de la vida espiritual, estas relaciones se le presentan de la siguiente manera. Para él, el cuerpo etéreo no es simple producto de las sustancias y fuerzas del cuerpo físico, sino autónoma entidad real a cuyo conjuro dichas sustancias y fuerzas físicas surgen a la vida. En sentido de la ciencia espiritual, un cuerpo meramente físico, un cristal por ejemplo, debe su forma a fuerzas físicas esculpidoras inherentes a él. Un cuerpo viviente no debe su forma a estas fuerzas, pues en el momento en que la vida se retira, abandonándolo exclusivamente a ellas, él se descompone. El cuerpo vital es una entidad por la cual, en cada momento de la vida, el cuerpo físico es preservado de la descomposición. Para ver este cuerpo vital, para percibirlo en otro ser, es necesario haber despertado el ojo espiritual. Sin esta condición previa, se puede suponer su existencia por razones lógicas. Pero solo el ojo espiritual puede intuirlo, en la misma forma que el ojo físico percibe los colores. El lector no debiera poner reparos al término cuerpo etéreo. Éter designa aquí otra cosa que el éter hipotético de la física. Tómese este término simplemente como designación de lo que aquí se describe. El cuerpo físico del hombre refleja su función en su estructura, y lo mismo sucede con su cuerpo etéreo, sólo comprensible si se le considera en relación con el espíritu pensante. Por su coordinación con éste, el cuerpo etéreo humano se diferencia del de los animales y de las plantas. Así como por su cuerpo físico el hombre pertenece al mundo mineral, pertenece al vital por su cuerpo etéreo. Después de la muerte, aquel se disuelve en el mundo mineral y éste en el vital. Con la palabra cuerpo designamos aquí lo que de una manera u otra da forma a un ser. No debiera confundirse la expresión cuerpo con la forma corporal que perciben los sentidos físicos. Tal como está considerado en este libro, el término cuerpo puede aplicarse también
a las formas asumidas por el alma y el espíritu. El cuerpo vital todavía es algo exterior al hombre. Con el primer brote de sensación, es el interior mismo lo que responde a los estímulos del exterior. Por lejos que extendamos la exploración de lo que legítimamente puede llamarse mundo exterior, no encontraremos en él sensación. Los rayos de luz penetran en el ojo. Dentro del mismo se transmite a la retina. Allí provocan procesos químicos en el llamado pigmento visual. El efecto de estos estímulos continúa a través del nervio óptico, hasta el cerebro, donde se producen nuevos procesos físicos. Si se pudiesen observar, se vería que no son más que procesos físicos como los que tienen lugar en cualquier parte del mundo exterior. Suponiendo que me sea dado observar el cuerpo vital, me daré cuenta de que el proceso cerebral físico es a la vez un proceso vital, pero no hallaré por este camino la sensación del color azul, por ejemplo, que experimenta el que recibe los rayos de luz. La sensación no nace sino en el alma de éste. Por consiguiente, si el individuo receptor estuviese constituido solamente por el cuerpo físico y etéreo, no podría tener sensaciones. La actividad por la que la sensación se vuelve efectiva se distingue esencialmente de las funciones de la fuerza vital formadora. Gracias a esta actividad, sin la cual no habría más que un mero fenómeno vital, como el que se registra también en la planta, se provoca la experiencia interior resultante de estas funciones. Si imaginamos a un hombre que recibe impresiones de todas partes, lo hemos de imaginar a la vez como fuente de la actividad mencionada, es decir, generando sensaciones dirigidas hacia todos los puntos de donde recibe impresiones. Esta fuente de actividad la denominaremos alma sensible, tan real como el propio cuerpo físico. Hacer abstracción del alma sensible de una persona que se encuentra ante mí como si en ella existiera solo el cuerpo físico. Es análogo a captar de un cuadro el lienzo únicamente. Lo dicho respecto al cuerpo etéreo puede aplicarse también de manera semejante al modo de percibir el alma sensible. Los órganos corporales son ciegos para captarla y también lo es el órgano que nos permite percibir la vida como vida. Pero así como por medio de este último puede contemplarse el cuerpo etéreo, del mismo modo, por medio de otro órgano superior todavía, el mundo interior de las sensaciones puede presentársenos como género especial de percepciones suprasensibles. El hombre entonces no solamente percibe las impresiones de los mundos físico y vital, sino que asimismo capta por visión directa las propias sensaciones. A quien tenga este órgano, el mundo de sensaciones de otro ser se le aparece como realidad exterior. Hay que distinguir entre la vivencia de nuestro mundo de sensaciones y la contemplación que podemos ejecutar del mundo de sensaciones del prójimo. Como es natural, cada cual puede sumergirse en su propio mundo de sensaciones, pero solo el vidente, cuyo ojo espiritual está abierto, puede contemplar el de otro ser. Sin la evidencia, el hombre conoce el mundo de sensaciones solamente como recónditas experiencias interiores de su propia alma. Abierto el ojo espiritual,
se le revela objetivamente a su mirada espiritual lo que sin ese ojo vive tan solo en el interior del otro ser. A fin de prevenir malentendidos, insistimos expresamente en que el vidente no tiene en su propio interior experiencias que sean réplicas del contenido del mundo de sensaciones del otro individuo. Para las sensaciones son experiencias interiores. Para el vidente son manifestaciones exteriores del mundo de la sensación. En cuanto a su actividad, el alma sensible depende del cuerpo etéreo, pues de él extrae los elementos que hará destacar como sensaciones. En virtud de que el cuerpo etéreo constituye la vida en el cuerpo físico, el alma sensible depende indirectamente también de éste. Solamente con ojos sanos y bien formados son posibles las correctas sensaciones del color. Así es como lo corporal influye sobre el alma sensible. El cuerpo determina y limita su campo de actividad, y ella vive dentro de los límites que él le traza. Así pues, el cuerpo está integrado por las sustancias minerales, vitalizado por el cuerpo etéreo y delimitada a su vez al alma sensible. Quien posea pues el citado órgano capaz de percibir a ésta, verá que el cuerpo determina sus límites, los que no coinciden con los del cuerpo físico, y los trasciende. De lo que se deduce que el alma sensible es más poderosa que el cuerpo físico, a pesar de que de éste proviene la energía que la limita. Así, entre los cuerpos físico y etéreo por un lado y el alma sensible por el otro, surge un elemento especial de la entidad humana que llamaremos cuerpo anímico o cuerpo sensible. En otros términos, una parte del cuerpo etéreo es más sutil que el resto y constituye una unidad con el alma sensible, en tanto que la otra parte más burda forma una especie de unidad con el cuerpo físico. No olvidemos que el alma sensible rebasa al cuerpo anímico. Lo que llamamos aquí sensación es solamente una parte de la naturaleza anímica. Ha sido escogido el término alma sensible para simplificar. Con las sensaciones se vinculan los sentimientos de placer y desplacer, los impulsos, instintos y pasiones. Todos revisten el mismo carácter de vida propia que las sensaciones y como éstas dependen también de la corporalidad. El alma sensible entra en interacción no solo con el cuerpo, sino también con el pensamiento, con el espíritu. El primer aspecto del pensamiento es servirle. El hombre reflexiona sobre sus sensaciones, con lo cual se le aclara el mundo exterior. El niño que se ha quemado se pone a pensar y llega a la conclusión: el fuego quema. Tampoco obedece el hombre ciegamente a sus impulsos, instintos y pasiones. La reflexión le procura la oportunidad de satisfacerlos. Todo lo que llamamos civilización se mueve en esta línea, ya que ella consiste precisamente en los servicios que el pensamiento presta al alma sensible. Incontables fuerzas de pensamiento se emplean con este objeto. Son las que han construido los buques, los ferrocarriles, el telégrafo, el teléfono, todo lo cual sirve en su mayor parte para satisfacción de las necesidades de las almas sensibles.
De modo similar a como la fuerza formativa vital impregna el cuerpo físico, la fuerza cogitativa impregna el alma sensible. La fuerza vital relaciona el cuerpo físico con ascendientes y descendientes, colocándola así dentro de un conjunto de leyes que no afectan lo puramente mineral. Asimismo, la fuerza cogitativa coloca al alma dentro de un conjunto de leyes al que no pertenece como mera alma sensible. Por el alma sensible se halla el hombre emparentado con el animal. También en éste observamos sensaciones, impulsos, instintos y pasiones con la característica de que el animal los obedece ciegamente. En él no se hallan entretejidos de pensamientos independientes que trascienden la experiencia inmediata. Hasta cierto punto sucede lo mismo con el hombre primitivo. La simple alma sensible se distingue por consiguiente del desarrollado elemento anímico superior que pone a su servicio el pensamiento. A esta alma servida por el pensamiento la designamos con el nombre de alma racional, si bien le podríamos llamar también ánimo. El alma racional impregna el alma sensible. Quien posea el órgano capaz de percibir, el alma considerará al alma racional como una entidad aparte, distinta de la simple alma sensible. Gracias al pensamiento, el hombre traspasa los límites de su vida personal y logra algo que trasciende a su alma. Tiene convicción absoluta de que las leyes del pensar están de acuerdo con el orden del universo y en virtud de esta concordancia se siente en el mundo como en su propio hogar. Esta concordancia es fundamental para que él llegue a conocer su verdadera naturaleza esencial. Busca en su alma la verdad y al hallarla, el alma y también las cosas del mundo le transmiten su mensaje. Lo que el pensamiento reconoce como verdad tiene significado propio, autónomo, que concierne no solo al alma, sino asimismo a las cosas del mundo. El encanto que me inspira el cielo estrellado vive en mí. En cambio, los pensamientos que formulo acerca de la trayectoria de los astros tienen para la inteligencia de cualquier otra persona el mismo valor que para mí. Sería absurdo hablar de ese encanto mío si yo no existiese, mas no es igualmente absurdo hablar de mis pensamientos, aun sin referencia a mi persona. La verdad que pienso hoy era también verdad ayer, y lo será igualmente mañana, aunque solamente hoy me ocupe de ella. La alegría que me proporciona un logro intelectual tiene un valor mientras vive en mí. La verdad que encierra este conocimiento tiene un significado del todo independiente de mi alegría. Al captar una verdad, el alma se une a algo que tiene un valor en sí mismo, y este valor no desaparece con la sensación anímica, como tampoco ha sido originado por ella. Lo que es realmente verdad ni nace ni muere, tiene significado imperecedero. Lo anterior no está en contradicción con el hecho de que ciertas verdades humanas tengan solamente valor transitorio, debido a que en un momento dado se reconocen como erróneas, parcial o totalmente. La verdad persiste en sí misma, aunque nuestros pensamientos no sean sino manifestaciones pasajeras de las verdades eternas. Incluso no niega su valor eterno, antes por el contrario
con su juicio lo atestigua quien, como Lessing, afirma contentarse con la aspiración eterna hacia la verdad, considerando que su plenitud pura no puede existir sino para Dios. En efecto, sólo lo que tiene valor eterno intrínseco puede suscitar una aspiración eterna hacia su adquisición. Si la verdad no fuese auténtica en sí, si sólo la sensación anímica humana le otorgase valor y significado, no podría constituir un fin único para todos los hombres. El anhelo por la verdad implica confirmación de su esencia independiente. Lo dicho respecto a la verdad vale también para el bien verdadero. El bien moral es independiente de toda inclinación y pasión, con tal de que no se supedite a ellas, sino que las domine. Placer, disgusto, deseo y repudio son sentimientos personales del hombre. El deber está por encima y puede incluso ensalzarse en tal grado que sacrifiquemos por él la vida. En efecto, el hombre se eleva tanto más cuanto más ennoblece sus inclinaciones y sus gustos, hasta que, sin coacción ni sumisión, coincidan con lo que ha reconocido como deber. El bien moral, como la verdad, lleva intrínseco su valor eterno y no lo recibe del alma sensible. Despertando en su interior la verdad y el bien independiente, el hombre se eleva por encima de la simple alma sensible. Los rayos del Espíritu Eterno la penetran y una luz inextinguible brota de ella. En la medida en que el alma está sumergida en esta luz, participa de un elemento eterno al que vincula a su propia existencia. La verdad y el bien que el alma encierra son su parte inmortal. Designemos con el nombre de alma consciente a ese eterno y luminoso elemento que nace del alma. Es cierto que existe conciencia también en las manifestaciones inferiores de ella, pues la sensación más corriente es objeto de la conciencia. Así concebida, la conciencia también puede atribuirse a los animales. Lo que aquí queremos dar a entender con el nombre de alma consciente es el núcleo de la conciencia humana, es decir, el alma dentro del alma. La distinguimos del alma racional como otro aspecto anímico independiente. El alma racional se encuentra todavía, por decirlo así, enredada en sensaciones, instintos, pasiones, etc. Sabido es que cada cual considera como verdadero lo que prefiere emocionalmente. Sin embargo, sólo es perdurable la verdad que se ha emancipado de toda influencia de simpatía o antipatía, provocadas por tal estado emotivo. La verdad continúa siendo verdad aunque se yergan contra ella todos los sentimientos personales, y la parte del alma en que vive esta verdad es la que llamamos alma consciente. Así pues, lo mismo que en el cuerpo, hay que considerar en el alma tres aspectos distintos: el alma sensible, el alma racional y el alma consciente. Y así como, desde abajo, el cuerpo ejerce sobre el alma una acción limitativa, asimismo el espíritu ejerce sobre ella, desde arriba, una acción expansiva. Cuanto más el alma se nutre de verdad y de bien, tanto más amplio y abarcante se vuelve el elemento eterno en ella, el resplandor que parte de todo hombre cuyo elemento eterno se halla en expansión es, para el que tiene la facultad de contemplar el alma, una realidad tan patente como lo es para el ojo la luz procedente de una llama. El vidente observa al hombre corpóreo
solo como una parte del hombre integral. El cuerpo, su estructura más grosera, se encuentra envuelto por otras que lo compenetran y se penetran a su vez mutuamente. Cual forma vital, el cuerpo etéreo impregna al cuerpo físico. El cuerpo anímico, forma astral, se reconoce trascendiendo hacia todos lados el cuerpo etéreo. Trasciende el cuerpo anímico el alma sensible y en mayor proporción el alma racional, que se expande tanto más cuanto más se nutre de verdad y de bien, ya que se ensancha, por decirlo así, bajo la influencia de una y otra. Una persona que se abandona del todo a sus inclinaciones, a sus simpatías o antipatías, tendría un alma racional cuyos límites coincidirían con los de su alma sensible. Podemos llamar aura humana al conjunto de estas estructuras en cuyo centro se encuentra, como envuelto en una nube, el cuerpo físico. Es ella el elemento que viene a enriquecer la naturaleza esencial del hombre, cuando se la concibe en la forma que se trata de exponer en el presente libro. Durante la infancia llega un momento en la vida del hombre en que por vez primera se siente como ser autónomo frente al resto del mundo. Para las personas de fina sensibilidad, esta es una experiencia significativa. El poeta Jean Paul relata lo siguiente en su autobiografía. Nunca olvidaré algo que viví en mi intimidad y que no he contado todavía a nadie. Fue el momento en que me di cuenta del nacimiento de mi autoconciencia en el día y lugar que puedo precisar. Era yo todavía un niño de muy poca edad, cuando una mañana, mirando desde el umbral de la casa un montón de leña a mi izquierda, la visión interior, yo soy un yo, me atravesó de repente como un rayo descendido del cielo. Visión que desde entonces se ha mantenido brillando ante mí. Mi yo se había visto a sí mismo por primera vez y para la eternidad. Difícilmente podía yo sufrir un engaño de memoria, ya que ningún relato de otras personas pudo introducir elementos extraños a un acontecimiento que solo tuvo lugar en el santuario más recóndito de mi ser. Solo su carácter singular dio perpetuidad a las circunstancias banales que lo acompañaron. Sabido es que los pequeñuelos se refieren a sí mismos diciendo: Carlitos es bueno, María quiere esto. Encontramos natural que hablen de este modo como si se tratase de otra persona, porque no han adquirido todavía conciencia de su entidad autónoma, porque no ha nacido todavía en ellos la conciencia de su yo. Mediante la autoconciencia, el hombre se designa a sí mismo como ser independiente, separado de los demás, esto es, como yo. En el yo compendia el hombre todo lo que experimenta como entidad corporal y anímica. El cuerpo y el alma son sus vehículos. A través de ellos el yo actúa. Así como el cuerpo físico tiene su centro en el cerebro, el alma lo tiene en el yo. Del exterior recibe el hombre los estímulos para sus sensaciones. Sus sentimientos se manifiestan como efecto del mundo exterior. Su voluntad va dirigida hacia éste, ya que se actualiza en actos externos. Solo el yo, esencia que singulariza al hombre, permanece invisible. Es pues acertado el que Jean Paul califique la percepción del yo como acontecimiento que solo tiene lugar en el santuario más recóndito del hombre, ya que con su yo se encuentra el hombre completamente solo. Este yo
es el hombre mismo a quien justificadamente puede considerarlo como su verdadero ser y definir a su cuerpo y a su alma como envolturas dentro de las cuales mora y como condiciones corporales a través de las cuales actúa. En el curso de su evolución, el hombre aprende a manejar cada vez mejor estos instrumentos al servicio de su yo. Esta palabra es un nombre que se distingue de todos los demás y el que reflexiona atinadamente sobre su naturaleza se abre paso hacia la comprensión de la entidad humana en sentido más profundo. Todo el mundo puede aplicar determinado nombre a determinada cosa. Todos llamamos mesa a una mesa, silla a una silla. No así con el nombre yo. Nadie puede emplearlo para designar a otra persona, sino solo para referirse a sí mismo. Nunca podrá resonar en mis oídos la palabra yo en boca ajena, refiriéndose a mi persona. Solo apoyándose en su propia interioridad del alma puede llamarse yo a sí misma. Esto implica que al pronunciar la palabra yo, algo que no tiene parentesco con ninguno de los mundos de donde proceden las envolturas estudiadas hasta ahora, empieza a hablar en nosotros. El yo se yergue más y más en señor del cuerpo y del alma. Otro de los hechos que se reflejan en el aura, cuanto mayor es el dominio del yo sobre el cuerpo y el alma, tanto más articulada, variada y policromática se vuelve esta aura. El yo como tal, receptáculo de los luminosos rayos que resplandecen como luz eterna en el ser humano, se sustrae incluso a la mirada del vidente porque mora realmente en el santuario más recóndito del ser. El vidente solo puede observar el efecto del yo sobre el aura. Y así como el hombre compendia en su yo la experiencia del cuerpo y del alma, así también deja que fluyan hacia él los pensamientos de la verdad y de la bondad. Por un lado, se le manifiestan los fenómenos sensibles, por el otro, el espíritu. El cuerpo y el alma se le consagran para servirle, pero el yo se ofrenda al espíritu para que éste lo llene. El yo vive en el cuerpo y en el alma. El espíritu a su vez vive en el yo. Y lo que de espíritu existe en el yo es eterno, ya que éste adquiere esencia y valor por aquello con que está en conexión. Por vivir en el cuerpo físico, el yo se encuentra sometido a las leyes minerales, por el cuerpo etéreo, a las de la reproducción del crecimiento. Gracias a las almas sensible y racional, obedece a las leyes del mundo anímico en cuanto acoge en sí a lo espiritual. Está sometido a las leyes del espíritu, lo que está regido por las leyes minerales y vitales nace y muere. El espíritu nada tiene que ver con el nacimiento ni con la muerte. El yo vive en el alma, y si bien su más alta manifestación se enmarca dentro del alma consciente, difunde sin embargo desde ella sus rayos por el alma toda, impregnándola y manifestando a través suyo su acción sobre el cuerpo. En el yo, a su vez, vive el espíritu, penetrándolo con sus rayos y morando en él como en su envoltura, lo mismo que el yo habita en el cuerpo y el alma, que son envolturas suyas. El espíritu modela al yo desde dentro hacia afuera, el mundo mineral desde fuera hacia adentro. Llamemos yo espiritual
puesto que se manifiesta como el yo del hombre, al espíritu en tanto que modela un yo y vive como yo. Podemos elucidar en la siguiente forma la diferencia entre yo espiritual y alma consciente. Esta se halla en contacto con la verdad apoyada en sí misma y que es independiente de toda simpatía y antipatía, en tanto que el yo espiritual entraña esta misma verdad, pero asimilada y abarcada por el yo humano, individualizada por éste e integrada a la entidad hombre. Al individualizarse la verdad eterna y fusionarse con el yo, adquiere éste la eternidad. El yo espiritual es dentro del yo una manifestación del mundo espiritual, lo mismo que las sensaciones lo son del mundo físico, en lo que es rojo, verde, claro, oscuro, duro, blando, caliente, frío. Reconocemos las manifestaciones del mundo material, en lo que es verdadero y bueno las del mundo espiritual. Llamaremos intuición a la manifestación de lo espiritual, en el mismo sentido en que llamamos sensación a la de lo corporal. El pensamiento más simple implica ya intuición, pues no podemos tocarlo con las manos, ni verlo con los ojos. Tenemos que recibirlo como expresión del espíritu a través del yo. Si por ejemplo dos hombres en distintos niveles evolutivos contemplan una misma planta, vive en el yo del más evolucionado algo muy distinto de lo que vive en el menos evolucionado, y sin embargo el mismo objeto provoca las sensaciones de ambos. La diferencia consiste en que el uno puede formarse sobre el objeto en cuestión pensamientos muchos más perfectos que el otro. Si los objetos se manifestasen solamente por medio de la sensación, no podría haber progreso en el desenvolvimiento del espíritu. También el hombre salvaje siente la naturaleza, pero las leyes que la rigen se revelan solamente al pensamiento fecundado por la intuición propia del hombre más evolucionado. Las excitaciones del exterior las siente también el niño como estímulo de su voluntad, pero solo en el curso de su desarrollo descubre los preceptos del bien moral, a medida que aprende a vivir en el espíritu y a comprender sus manifestaciones. Del mismo modo que sin el ojo no habría sensaciones cromáticas, sin el pensar sublimado característico del yo espiritual, no habría intuiciones. La sensación no crea la planta en que se manifiesta el color, como tampoco la intuición crea lo espiritual, sino que simplemente denuncia su existencia. El yo humano, al desenvolverse en el alma, capta los mensajes del mundo espiritual por medio de intuiciones, como capta los del mundo físico por medio de sensaciones. En esta forma, el yo convierte en vida propia del alma el mundo espiritual, lo mismo que por medio de los sentidos el mundo físico. El alma o el yo que en ella resplandece se abre pues hacia dos lados, el corporal y el espiritual. El mundo físico puede revelarse al yo solamente a través de su actividad de modelar con sustancias y energías físicas un cuerpo en que pueda vivir un alma dotada de conciencia y de órganos capaces de percibir lo corporal que la rodean. Asimismo, el mundo espiritual edifica con sustancias y energías espirituales un cuerpo espiritual en que el yo pueda vivir y percibir lo espiritual
por medio de intuiciones. Es evidente que los términos sustancia espiritual, cuerpo espiritual, tomados en sentido literal, llevan implícita una contradicción. Los empleamos únicamente para insinuar aquello que en lo espiritual corresponde al cuerpo físico del hombre. En el mundo físico, todo cuerpo humano constituye una entidad individual. En el mundo espiritual, la constituye asimismo todo cuerpo espiritual. En ambos mundos existe para el hombre lo interior y lo exterior. Del ambiente físico asimila las sustancias y las integra en su cuerpo físico. Asimismo toma lo espiritual, el sustento eterno del hombre del ambiente espiritual, y lo convierte en algo suyo propio. El hombre es engendrado del mundo físico, como también lo es del espiritual, gracias a las leyes eternas de la verdad y del bien. Se encuentra individualizado en el mundo espiritual que le es exterior, lo mismo como individuo está separado del resto del mundo físico. Designemos con el nombre de hombre espíritu a esta entidad espiritual independiente. Un análisis del cuerpo físico del hombre nos la muestra integrado en las mismas sustancias y energías que constituyen su mundo físico exterior. Análogamente, en el hombre espíritu palpitan los elementos del mundo espiritual exterior, y del mismo modo que la epidermis delimita todo ser que vive y siente, así también una piel espiritual aísla al hombre espíritu del mundo espiritual, convirtiéndolo allí en un ser autónomo que vive por sí y que percibe por intuición el contenido espiritual del mundo. Demos a esta piel el nombre de envoltura espiritual, envoltura áurica. Hay que tener presente, sin embargo, que ella se expande continuamente a medida que progresa la evolución humana, de modo que la individualidad espiritual del hombre, su envoltura áurica, es susceptible de crecimiento ilimitado. Dentro de esta envoltura espiritual vive el hombre espíritu, esculpido por la fuerza habitual espiritual, del mismo modo que el cuerpo físico está modelado por la fuerza vital física. Al referirnos al hombre espíritu, hemos de considerar en analogía el cuerpo etéreo, un espíritu etéreo, llamémoslo espíritu de vida, de modo que en la entidad espiritual del hombre podemos distinguir tres niveles: hombre, espíritu, espíritu de vida y yo espiritual. Esta entidad espiritual del hombre es una realidad perceptible para el vidente de las regiones espirituales y forma la parte superior propiamente espiritual del aura. El vidente intuye dentro de la envoltura espiritual al hombre espíritu como espíritu de vida y ve cómo éste se agranda continuamente por la asimilación del sustento espiritual que extrae del mundo espiritual en torno suyo. Además, ve cómo, por esta asimilación, la envoltura espiritual se va extendiendo sin cesar y cómo el hombre espíritu crece progresivamente. Se sobreentiende que la captación de este crecimiento como fenómeno espacial no es más que una imagen de la realidad, pero al suscitarla, el alma se conjuga hacia la realidad espiritual correspondiente. La entidad espiritual del hombre se diferencia de la física en que ésta tiene dimensiones limitadas, mientras que aquella puede crecer indefinidamente. Eterno es el sustento espiritual que el hombre asimila. El aura humana se compone, por tanto, de dos partes que se compenetran. La una,
recibe su forma y coloración de la existencia física, la otra de la espiritual. El yo marca el límite, el elemento físico renuncia a su carácter propio al integrar un cuerpo en que pueda desarrollarse el alma. El yo, a su vez, renuncia a sí mismo al dejar que el espíritu cobre vida en él, y el espíritu por su parte penetra en el alma y le asigna un propósito en el mundo espiritual. Por el cuerpo, el alma se encuentra presa en el mundo físico. Por el hombre espíritu, le crecen las alas para moverse en el mundo espiritual. Para abarcar al hombre en su totalidad, hemos de concebirlo integrado de las partes mencionadas. El cuerpo se edifica con la sustancia del mundo físico, de modo tal que su estructura está orientada adecuadamente desde el yo pensante e impregnado de fuerza vital, llega a ser cuerpo vital o etéreo, que se abre al mundo exterior por medio de los sentidos y así deviene cuerpo anímico. A éste lo penetra el alma sensible para formar una unidad con él, alma que no solamente recibe impresiones del exterior en forma de sensaciones, sino que tiene en su vida propia, fecundada en un aspecto por éstas y en otro por los pensamientos. Así se convierte en alma racional, lo que es posible porque se hace igualmente receptiva a las intuiciones que le llegan desde arriba como a las sensaciones que le llegan desde abajo. Se ha realizado pues el alma consciente gracias a que el mundo espiritual le dota, creándolo del órgano de la intuición del mismo modo que el cuerpo físico le crea los órganos sensorios. Estos para transmitirle sensaciones por medio del cuerpo anímico, aquel para que el espíritu le transmita intuiciones por su medio. El hombre espíritu se encuentra así vinculado en unidad con el alma consciente, del mismo modo que el cuerpo físico lo está con el alma sensible en el cuerpo anímico. El alma consciente y el yo espiritual se confunden. En esta unidad, el hombre espíritu vive como espíritu de vida. En analogía a como el cuerpo etéreo constituye para el cuerpo anímico la base corporal de la vida, y del mismo modo que el cuerpo físico está delimitado por la epidermis, asimismo el hombre espíritu lo está por la envoltura espiritual. El hombre integral se divide por consiguiente en A. Cuerpo físico. B. Cuerpo etéreo o vital. C. Cuerpo anímico. D. Alma sensible. E. Alma racional. F. Alma consciente. G. Yo espiritual. H. Espíritu de vida. Y hombre espíritu. El cuerpo anímico y el alma sensible son una unidad en el hombre terrestre. Lo propio acontece con el alma consciente y el yo espiritual. De esto resulta que el hombre terrenal puede considerarse en 7 partes. 1. El cuerpo físico. 2. El cuerpo etéreo o vital. 3. El cuerpo anímico sensible. 4. El alma racional. 5. El alma consciente impregnada de espíritu. 6. El espíritu de vida. 7. El hombre espíritu. El yo resplandece en el alma.
recibe el impulso del espíritu y así se convierte en vehículo del hombre espíritu. El hombre participa, por lo tanto, de los tres mundos: físico, anímico y espiritual. Por los cuerpos físico, etéreo y anímico arraiga en el mundo físico. Por medio del yo espiritual, del espíritu de vida y del hombre espíritu, florece hacia el mundo espiritual. El alma misma constituye el tronco que por un lado echa raíces y por el otro florece. Podemos dar una forma simplificada de esta división del ser humano enteramente de acuerdo con ella. Para elaborarla, hemos de tener presente que el yo impregna la entidad anímica toda, aunque resplandezca en el alma consciente. Sus partes no se encuentran tan nítidamente delimitadas entre sí como las corporales, pues en un sentido más elevado se compenetran. Sentado esto, si consideramos al alma racional y al alma consciente como dos envolturas del yo asociadas y a éste como su núcleo, podemos decir que el hombre se divide en cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral y yo. Con la expresión cuerpo astral queremos indicar aquí el conjunto formado por el cuerpo anímico y el alma sensible, expresión que se halla en la literatura antigua y que empleamos aquí libremente para designar lo que reside más allá de lo perceptible por los sentidos en la entidad humana. A pesar de que el alma sensible está en cierto modo vigorizada por el yo, su unión con el cuerpo anímico es tan estrecha que se justifica el empleo de un solo término para denominarlos a ambos. Al compenetrarse el yo con el yo espiritual, se da origen a que el cuerpo astral empiece a ser transformado por lo anímico. En el cuerpo astral operan ante todo instintos, apetitos, pasiones, en cuanto que el hombre lo siente. Operan en aquel las percepciones sensorias generadas por medio del cuerpo anímico, una de las envolturas con que el mundo exterior contribuye a la estructura del hombre. Los instintos, apetitos, pasiones se originan en el alma sensible en cuanto que palpita en ella un elemento interior que no se ha entregado todavía al yo espiritual. Cuando el yo se compenetra del yo espiritual, el alma vigoriza con las energías de éste recibidas. El cuerpo astral y los instintos, apetitos y pasiones se iluminan interiormente gracias a lo que el yo ha recibido del espíritu. Entonces, en virtud de su participación del mundo espiritual, el yo se constituye en soberano del reino de los instintos, apetitos y pasiones. En la medida en que esto se ha logrado, el yo espiritual aparece en el cuerpo astral, produciendo en él de esta manera una transformación. El cuerpo astral se presenta como entidad binaria, una parte transformada y otra sin transformar. De ahí que podamos identificar el yo espiritual en cuanto se manifiesta en el hombre con el cuerpo astral transformado. Algo similar ocurre cuando el hombre acoge en su yo el espíritu de vida. Este impregna y transforma entonces el cuerpo vital, por lo que éste llega a ser diferente, y precisamente esta transformación es la que manifiesta la presencia del espíritu de vida. Por lo cual, podemos decir igualmente que el espíritu de vida es el cuerpo vital transformado. Finalmente, si el yo da cabida en sí al hombre espíritu,
Recibe las fuerzas necesarias para impregnar con éste el cuerpo físico, sobreentendiéndose que lo que resulta de esta transformación no es perceptible para los sentidos físicos, ya que precisamente lo espiritualizado en el cuerpo físico es lo que se ha convertido en hombre-espíritu. Para la percepción sensoria continúa aquel existiendo como elemento sensible, pero sólo perceptible en su aspecto espiritualizado por la facultad cognoscitiva espiritual. Los sentidos exteriores perciben lo físico solamente como físico, aun cuando se encuentre penetrado del espíritu. Basándonos en todo lo que precede, podemos asimismo establecer la siguiente división del ser humano. 1. Cuerpo físico. 2. Cuerpo vital. 3. Cuerpo astral. 4. Yo como núcleo del alma. 5. Yo espiritual como cuerpo astral transformado. 6. Espíritu de vida como cuerpo vital transformado. 7. Hombre espíritu como cuerpo físico transformado.